Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Por lo menos la lluvia aflojó un poco aquí en Montevideo, bueno, en esta zona, porque no se puede decir que en todo el Uruguay. Estuve hablando hace poco y me decían que en Balizas el viernes estaba lloviendo, así que en Rocha llovía, mucha gente no pudo terminar bien las vacaciones, pero bueno, estamos acá en la Ciudad Vieja, son las 20:03, tenemos a Jorge Pozzi en control de emisiones, al Flaco Germán en la puesta a punto, en una semana que es una semana como las de febrero que venimos conversando, en la cual la máquina de pensar no está dedicada a un autor o a una obra, sino que es una semana surtida, lo cual no le quita ningún encanto, sino que le agrega, ¿no? Porque esta semana, fíjense en de qué vamos a hablar durante la semana. Abel Carlevaro, Laforgue, el poeta franco-uruguayo, la edición de clásicos, cómo se editan los clásicos latinos, y una novela japonesa. El jueves vamos a estar con Alberto Galo, que es uruguayo, escritor uruguayo y colega de acá de la casa, de Radio Uruguay, pero su última novela es una novela japonesa que transcurre en la mañana de agosto de 1945 en Hiroshima, cuando se desató el infierno y la gente no sabía si estaba viva o si estaba muerta, ¿no? Pero bueno, hoy es un programa especial, un programa en el cual la música va a tener mucho que hablar y va a tener mucho que decir un investigador, docente, concertista de guitarra con el que vamos a hablar, también un colega de aquí, de la emisora del sur, Alfredo Escande. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy contento de estar contigo aquí. Alfredo Escande, tú viste, nos estuvimos conversando cuando le dedicamos la semana a Numa. A Héctor sí, Numa sí. Moraes, ¿no? Sí, el año pasado, pasado. Mediados del año pasado. Ahí un poco hablamos un poquito, aunque sea menos de un bloque, de esa gran pasión, digo, además de la música, de la guitarra, vos sos concertista, esa experiencia que tuviste fabulosa, ¿no? Digo, poca gente puede decir de haber trabajado 27 años al lado de Abel Carlevaro. Sí, un privilegio, me tocó un privilegio y bueno, estaré eternamente agradecido de esa posibilidad, ¿no? Y no solamente estuviste, no solamente aprendiste, que obviamente eso tiene que ver con tu carrera como guitarrista y con tu desempeño como docente, ¿no? En toda la metodología de Abel Carlevaro, sino que encima quisiste tratar de darle como solidez. Ahora estamos hablando fuera de micrófono, digamos, de muchas cosas, y ahora en 2014 ya estamos. 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? En el siglo XXI, con todas las tecnologías, aún ahora, si algo está escrito en libros, si algo está escrito en papel, en negro sobre blanco, como que camina, que puede ser compartido, puede generar otras cosas, y vos escribiste un libro sobre Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra. Lo destaco porque el subtítulo tiene que ver, ¿no? Nuevo mundo en la guitarra. Tiene que ver bueno, yo soy un convencido de que los títulos de los libros son algo muy importante. Uh-huh. Y cuando era lo único que no tenía. Tú sabes que en el proceso de elaboración de ese libro me pasó una cosa muy particular. En realidad era mi primer libro mío. Yo había trabajado con muchos libros con Carlevaro, pero era mi primer libro mío. Vos eras como el amanuense, como el escritor de Carlevaro, prácticamente, ¿no? Yo trabajé mucho con él. Él me pidió ayuda para escribir su primer libro, su libro de la teoría instrumental. Y a partir de ahí, que trabajamos 2 años en ese libro, después ya se entusiasmó y hicimos en total 7, 8 libros. Claro. Sí. Pero ese era un libro, uh-huh. Digamos. Pero después yo nunca había hecho uno mío. Uh-huh. Se dio esa cosa que armé el índice del libro. Uh-huh. Todo. Tal cual el libro iba a ser y fue. El esqueleto antes de escribir una línea. Sí, me sucedió eso. Uh-huh. Después me di cuenta que era una cosa que el propio Carlevaro me había transmitido mucho hablándome de Torres García, pero bueno, ¿no? Que decía, él me citaba mucho, primero las grandes manchas de estructura, me decía. Uh-huh. Pero me di cuenta de eso, lo tenía
En el momento que tuve claro cómo tenía que ser el índice, en cuántas secciones iba a estar repartido el libro, cuántos capítulos y qué iba a decir cada uno de ellos, bueno, pero no tenía el título. Y quería, estaba convencido que tenía que ser alto, sonoro y significativo. Como cuando eligió a Rocinante. Sí. Exactamente. Sí. Bueno. Y entonces se dieron una conjunción de varias circunstancias que me llevaron a elegir ese, y con la frase puesta en el orden en el que está. Porque después, elaborando después, me di cuenta de que esto tiene un componente objetivo, un componente subjetivo y otro componente de tipo ideológico, ese subtítulo. El componente objetivo es que realmente Carlevaro abarcó un universo de la guitarra, es decir, no se concentró en un aspecto de la guitarra, sino que realmente abarcó un universo, es decir, marcó su presencia en lo pedagógico de la guitarra, antes que nada en lo interpretativo, es decir, elaboró una estética propia que lo diferencia muy claramente de cualquier otro guitarrista, es decir... Sí, un concertista, ¿no? Digamos, sí, se desarrolló como un artista, un concertista, pero tú sabes que un concertista analizar... puede ser un profesional y no ser un artista. Ah, correcto. Sí. Él habla mucho también de la diferencia entre la técnica, que es del puede dominio ser un profesional de la razón, y el arte, que es del dominio del espíritu. Claro. Vos podés ser muy eficiente concertista. Y de pronto no tener esa identificación tan particular que tiene el artista, que hace que cuando tú lo escuchás, inmediatamente dices fulano de tal. Es un estilo, aunque él esté tocando, digamos, a Bach de la misma forma, y está tocando claro, lo mismo, nunca la misma partitura, sí, claro. y igual se reconoce ese estilo, claro, digamos. Exactamente, en la emisión del sonido, en la manera de... Vamos a decir, es lo mismo que cuando una persona se está expresando. Si hay una personalidad atrás, vos reconoces inmediatamente lo que está diciendo, quién lo está diciendo y por qué razón. Y sobre todo una personalidad artística. Sobre todo una personalidad artística. Bueno, pero entonces lo interpretativo, lo compositivo, lo pedagógico de la guitarra tan importante, lo organológico porque inventó una guitarra, en fin, abarcó lo suyo, no era solamente un aspecto de la guitarra, sino realmente un universo. Eso es objetivo. Y fue nuevo, en todo innovó, todo era nuevo. Realmente innovó. Había un componente subjetivo, que es que cuando yo había estudiado guitarra con mi primer maestro, Juan Carlos Rizzo, y con el cual además había desarrollado una amistad, bueno, con la amistad que se puede tener con 20 años de diferencia, pero era mi maestro, pero al mismo tiempo, después, bueno. Y durante mi niñez y parte de mi adolescencia yo estudié con él, y después dejé de tomar clase porque, bueno, entré a la facultad, qué sé yo, además años muy particulares, ¿no? Me tocó entrar a la facultad en el año 68, bueno, en serio. Pero en determinado momento a mí me faltaba la guitarra. Me faltaba volver a estudiar la guitarra, me puse de nuevo a estudiar la guitarra, y empecé a ir a la casa de él. Y me pasaba una mañana, de pronto, y tomábamos mate y tocábamos la guitarra, hasta que un día le dije, pero Rizzo, mire, vamos a volver a formalizarlo. Claro. Esto no está bien, porque yo estoy viniendo acá, vamos a establecer un horario, usted me cobra y yo le pago. No, me dijo, si vos querés realmente volver a estudiar la guitarra, tenés que ir a estudiar con Carlevaro. Y yo pensé que no podía hacer eso, yo no estaba a la altura de ir a... muy alto, claro. Sí, porque aparte vos lo mencionás que Rizzo, señor Rizzo, que no sabía que tenías tanta afinidad, digamos, tanta una relación tan profunda con él. La primera vez que te habla de Carlevaro te dice, fue un discípulo de Andrés Segovia. Claro. Pero es otra cosa. Pero es otra cosa, me dijo. Dice, o sea, comparado con Andrés Segovia, es otra cosa. Es otra cosa, como decía, mirá que está varios escalones por arriba. Es decir, eso es lo que él me transmitía. Es sorprendente. Y lo que me hizo percibir él me instó a que fuera a escuchar el primer concierto del Carlevaro, que fue el segundo concierto de guitarra que yo vi en mi vida. El primero fue de Andrés Segovia. Empezaste bien. Empecé bien, claro. Y el segundo fue de David Carlevaro. Pero fue por instancia de él. Estábamos en el Sodre viendo otro espectáculo, y me había llevado mi madre, y estaba él, y estaba una tía mía, qué sé yo, porque era algo de música también.
y anunciaron por los parlantes, ¿no? En tal fecha, en el ciclo de conciertos del Sodre, se va a presentar el maestro del Carlevaro. Y dijo Rizzo, a este guitarrista tiene que venir a escuchar a Alfredo. Y yo dije, ¿cómo esto? ¿Cómo si ya escuché a Segovia? No, me dijo, pero esto es otra cosa. Ahí fue donde, es otra cosa. Esto es otra cosa. Bueno, entonces, pero claro, cuando me dijo, tenés que ir a estudiar con él, dije, no, yo no tengo el nivel como Claro. Pérez. Y me insistió. Y me dijo, anda, porque él te va a mostrar un mundo nuevo. Mirá vos. Y entonces le hice caso. Y lo llamé por teléfono. Y bueno, lo llamé por teléfono. Y me dijo, sí, cómo no, con todo gusto. Pero yo mañana me voy de viaje para Europa, pero a la vuelta yo lo llamo. Y bueno, 1 mes y medio después estaba tomando clase. Se van a cumplir ahora 40 años de eso, dentro de poquito tiempo. Pero vos ya tenías, digamos, una base. Yo tenía una base de guitarrística, guitarra. sí, tenías. Yo tenía una base de guitarra, pero y tocaba piezas, qué sé yo, pero no quiero ni pensar cómo las tocaba. Pero tocaba, sí, claro. Llevaba en ese momento 12 o 13 años con la guitarra en la mano. Bueno, entonces ¿no? digamos, Tenía un tiempo sí, con la tenía un guitarra, tiempo. claro. Pero no de plena dedicación, ni mucho menos, y además no continuado. Sí, Pero bueno, me quedó sí, dando claro, vueltas claro, eso claro. del mundo. No, y habla también, digamos, de los grandes como esa capacidad, esa facilidad para contactarlo, Claro. ¿no? Que uno dice, voy a ir con Carlevaro Y claro, yo busqué en la guía y lo llamé por teléfono. Sí, al mes y medio, sí. Claro. Incluso me voy un poquito del asunto, pero te muestra un poco la personalidad. Le dije, bueno, a mí, yo soy un estudiante de guitarra, me gustaría tomar clases con usted, con todo gusto, me dijo. Venga tal día a tal hora. Le dije, bueno, voy tal día a tal hora y conversamos. Me dice, mire, yo no tengo mucho tiempo, así que usted venga a esa hora y yo le voy a dar su clase. Si después en algún momento tenemos tiempo para conversar, conversamos. Pero yo el conversamos era, vemos, a ver si usted me toma como su alumno o no. acepta o no. Claro, sí. Él dio por sentado que yo iba a ir ese día, a esa hora y me iba a dar clase. Sí. Claro. Y después entendí por qué, además. Porque él lo que hubiera atrás no le importaba mucho. No le importaba, eso es lo no le importaba mucho. Sí, exacto. ¿no? Porque además me hizo tocar un par de cosas. Me paró y enseguida me dijo, está muy bien, tiene muchas condiciones, pero yo le voy a enseñar a sentarse. Así que ahí empezaba la cosa. Bueno, pero entonces estaba ese componente objetivo y el componente subjetivo del nombre, ¿verdad? Había un mundo nuevo, pero después me di cuenta que tenía que ser nuevo mundo y no un mundo nuevo. Porque todo lo que él había creado, lo había creado desde una perspectiva americana. Con una visión muy imbuida de... Él admiraba mucho a Torres García. Sí, vos incluso en el libro... Te dedico casi un capítulo. Claro. Estamos hablando de un libro extenso, de 600 páginas, ¿no? Y aparte incluiste el famoso, digamos, dibujo... Claro, Nuestro Norte es el Sur. A propósito, justamente, porque tiene como norte, como faro, guía, es decir, la perspectiva... americana de la guitarra, en contraposición a lo que había sido la tradición europea de la guitarra. Por eso renueva tanto, pero renueva desde lo americano. Entonces es una visión desde lo americano, y pocas cosas ilustran tan bien la visión desde lo sudamericano como ese Nuestro Norte es el Sur de Torres García. Y vos, digamos... ese es el otro, por eso no un mundo nuevo, sino un nuevo mundo. Un nuevo mundo, porque el nuevo mundo es América, claro, así se lo llamaba. Es el nuevo mundo, claro. Somos el nuevo mundo. Y el tema de que en la década del 30, bueno, esa figura de Torres García, yo lo leía y me quedaba pensando porque en el 2009, 2010, hubo varios trabajos, y incluso en el 2010 también, se redescubrió de alguna forma la influencia que tuvo Torres García con Onetti, su relación. Entonces yo pensaba, todo lo que hizo Torres García con Onetti desde la pintura, y se ha hablado de Onetti, bueno, que hay en la propia prosa de la ciudad de Onetti, hay, bueno, esa idea Torres Garciana, y ahora con la guitarra, la música, y la idea, digamos, de la década del 30, como de que aquí en Uruguay se pueden hacer cosas radicalmente nuevas. Exactamente. Carlevaro hizo mucha amistad con los hijos de Torres García, en particular con Augusto. Y
se reunía mucho con pintores. Bueno, yo eso lo cuento allí, pero eso... hacen carátulas de disco y todo. Sí. Claro, los primeros discos de Carlevaro tuvieron la carátula, es una pintura hecha especialmente por Augusto Torres. Hizo 2 y le dio a elegir. Sí. Para la carátula. Y el vínculo también con Torres García, digamos, y ahora vamos a hablar bien después de la pausa, si te parece, Alfredo, el vínculo, más que nada, la idea también de, por un lado, del arte como espíritu, digamos, ¿no? Algo, pero que tiene que ver con la medida, con el equilibrio, con el balance, ¿no? Con cierta abstracción intelectual que tenía este hombre también, Torres García, ¿no? Tiene cierta abstracción y la idea de agarrar elementos y reinventarlos. Sí. Y las paletas de colores, el tipo de sonoridad, sobre todo las primeras grabaciones de Carlevaro, en las cuales yo creo que es en las grabaciones en las que es más fiel el tipo del sonido al que él le gustaba. Hacen acordar a ese empleo mate de los colores. Es una cosa muy particular. Hay esa paleta como un poco apagada, digamos, ¿no? Exactamente, que no te llega tanto por el brillo externo, inmediato, sino por esa matización inteligente, ¿no? Y buscada de las... Y aparte por la estructura, ¿no? O sea, ahí tiene la construcción, claro, la estructura, por eso también vos cuando fiel discípulo, cuando empezaste el libro, lo empezaste por el exactamente, pero eso no me di cuenta después, yo dije, pero me di cuenta que estaba aplicando una cosa que le había escuchado tantas veces, primero las grandes manchas de estructura. No, y después se menciona, pero menciona varias veces fue una frase de Torres García que hablaba del Greco diciendo que un artista puede ser la puerta de sí mismo, ¿no? O sea, crearse él la puerta para inventarse como artista, ¿no? Claro. Es algo, es una frase hermosa. Pero Alfredo, vamos a la pausa. Yo le decía al Flaco también, vamos a hablar a la vuelta de cuándo fue su primer concierto a los 10, 12 años ahí en la colonia de vacaciones del CASM, del Sindicato Médico ahí en Solís. Esto después de la pausa, amigos, estamos conversando con Alfredo Escande sobre este libro llamado Abel Carlevaro, un nuevo mundo en la guitarra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Estamos escuchando a Abel Carlevaro, está interpretando El Poncho de Eduardo Fabini. Estamos acá en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alfredo Escande. Bueno, claro, muchos temas, aparte seguimos conversando así. Abel Carlevaro, pasamos hablando de un poco de Onetti, también de Torres de García. Yo ahora te mencionaba Eladio Dieste en la arquitectura, ¿no? Aparte, en el caso de Eladio Dieste, estoy pensando en alguien que no era arquitecto, pero que pensaba. Y todos se caracterizan por lo mismo, por lo menos Carlevaro, Torres García, Eladio Dieste, ¿no? Onetti, no sé. Por tratar de pensar cómo es que se hace la cosa, digamos, ¿no? Y de dónde viene. Y de dónde viene y cómo estamos condicionados a verla. Digo, la guitarra, uno puede creer que en determinado momento histórico es de una forma, y alguien puede llegar a pensar, esta es la guitarra, esta es la verdadera, la buena, ¿no? No la que se tocaba hace 200 años, 300 años, ¿no? Y no, digo, eso es algo que te condiciona. En cada momento seguramente fue respondiendo a las necesidades. Es decir, siempre es un proceso dialéctico, claro, ¿no? Claro. Es decir, el instrumento responde a una necesidad, pero una vez que el instrumento se va desarrollando y que se va aprendiendo a tocarlo, genera nuevas necesidades porque genera nuevas posibilidades. Claro. Esas nuevas posibilidades van abriendo las cabezas y los oídos y pretendiendo cada vez más cosas, al mismo tiempo que la gente desarrolla su técnica para hacerlo. Pero puede llegar, te pregunto, en algún momento esa nueva o esa forma de tocar a encajonar, digamos, o a limitar las posibilidades. O sea, alguien puede decir, ¿por qué no se puede tocar de otra forma? Y porque bueno, hay condicionantes físicas, materiales, o no. Hay que seguir. Históricas, claro. Hay que seguir. Claro. Por ejemplo, Carlevaro, yo te preguntaba por la guitarra que inventó él, que no tiene, digamos, no tiene boca. No tiene boca. Porque en realidad sustituyó la abertura circular y casi central, vamos a decir, por la cual salía el aire en vibración, el aire sonando, la sustituyó por una abertura perimetral a todo alrededor de la tapa de la guitarra, que después que él encontró esa solución, porque en realidad el problema allí era que la boca, la presencia de la boca le generaba un problema en cuanto al entramado interno que él quería hacer para la tapa de la guitarra. Entonces que claro, a lo mejor me extiendo mucho, pero tiene la guitarra está construida, la caja de la guitarra, vamos a dejar de lado por ahora el brazo y el resto, pero la caja de la guitarra está construida básicamente con dos tipos de maderas. Una madera blanda y muy dócil a las vibraciones, que tiene que ser muy especial, que es en general es abeto, de la tapa, que es una membrana vibratoria, y una madera dura generalmente, esto es de países fríos, ¿no? Los abetos. Y la otra una madera dura, de mucha consistencia, que es la caja de la guitarra, el fondo y los aros, el contorno de la guitarra, que es madera de países tropicales, madera oscura, dura, que oficia de espejo de vibración. Ella no vibra. Rebota, digamos. Tiene que hacer rebotar el aire. La membrana, que es la
la tapa lo pone en vibración al aire adentro de la caja, en las paredes rebota y en el fondo, esa madera dura que no lo absorbe ni vibra con él, y lo manda hacia afuera, ese aire vibrante, a través de alguna abertura, que tradicionalmente en la guitarra fue la boca. Sí, la boca. Pero esa boca condiciona, es decir, esa madera blanda, esa membrana, lleva una arquitectura interna, un esqueleto interno, porque si no se rompería inmediatamente. Sentiría eso. Es grande la tensión que hacen las cuerdas, y además se ha ido desarrollando la manera de hacerlo de los distintos luthiers para que a su vez conduzca de alguna manera intencional esas vibraciones, ¿sí? De los agudos, de los graves, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Carlevaro pensaba que la guitarra, que era simétrica, no podía ser simétrica, no debía ser simétrica. ¿Ah? Y él se basaba en el hecho de que el piano de cola no es simétrico, es decir, es más cortito y más pequeña su caja de resonancia al lado de los agudos y es muy grande al lado de los graves, no solamente porque son cuerdas más largas, sino porque además sonidos graves requieren... Simétrico es cuando decimos que la guitarra de la caja es como una forma... Es como un 8. Como un 8 perfecto, igual de los dos lados. Perfecto, claro. Digamos, de arriba y de abajo. Claro, y adentro se construía simétricamente también. Claro. El embarillado es prácticamente simétrico. Entonces él sostenía que no, y que los sonidos más graves requieren cuerpos vibratorios más grandes. Por algo el contrabajo tiene el tamaño que tiene y el violín tiene el tamaño que tiene. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces para reacomodar ese esqueleto interno que tiene la tapa de la guitarra, la boca le marcaba un obstáculo. Entonces pensó mucho hasta que encontró que el aire podía salir por el perímetro. Por el perímetro, claro. y el perímetro que ya dejó de ser un 8, no tiene la forma de 8. Porque también él decía sino que es como si fuera que la doble cintura de la guitarra, dice, es una herencia de los instrumentos de arco. Porque el instrumento de arco necesita esa abertura para que el arco pueda pasar con facilidad. Como en el violín, el que pasa por arriba de, claro. digamos, de la boca. Claro. Entonces la vihuela, que había vihuelas que se tocaban con las manos, vihuelas que se tocaban con arco, etcétera, adoptó esa misma forma de 8, digamos, con esa doble cintura. Pero el guitarrista necesita la cintura inferior para apoyar la guitarra en su pierna, pero la otra no la precisa. Y entonces eliminarla le facilitaba, ya lo hizo su tío, eso de eliminar la otra cintura. Su tío Héctor ya hizo guitarras rectas arriba. Es decir, esa parte no es exclusivamente de él. Eso ya viene de... Es impresionante, ¿no? Claro. Claro. Ya su tío lo hacía. Y no sé tampoco si lo inventó él, a lo mejor ya... Yo no vi, pero capaz que había alguna otra. Es decir, es el rectificado del aro superior, vamos a decir. Que entonces, que es el que corresponde al sector de los graves. Amplió la caja de resonancia del sector de los graves. Lo importante, Alfredo, de toda esta explicación es la idea de que él vio las condiciones del concertista, las condiciones del músico, y dijo, bueno, esto sirve y esto capaz que es heredado porque tiene que ver con las condiciones sociohistóricas que ahora pueden cambiarse. Claro, entonces me pareció que ya no era lógico. Entonces, siguiendo la lógica para determinado, digamos, esa idea de analizar el problema, dividirlo en partes y después buscarle la solución, ya está. Y adecuarlo a la propia evolución de la música y de la técnica instrumental. Entonces le saca la boca, entonces parece una guitarra rara, ¿no? Es sin rara, boca, por supuesto. Y encima no tiene esa cintura que tiene de mujer o de 8. Entonces le quitó esa parte toda, y cambia y un poco que choca para... Estamos hablando aparte de concertistas que son clásicos, que no es lo mismo un concertista. Pero bueno, él tenía su concepción y decía, esto no es lógico. Porque esto proviene de una herencia que no se corresponde. La guitarra original tenía 4 cuerdas y tenía mucho menos amplitud sonora. No necesitaba tanta resonancia. Recién a fines del siglo XIX el constructor Antonio de Torres le dio un cuerpo más grande a la guitarra, ya adaptándola al hecho de que la guitarra empezaba a tener, es decir, se había estabilizado o seguía aumentando la cantidad de cuerdas, porque había guitarras también de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, de 11 cuerdas, ¿no? Quienes tocaban guitarras de 11 cuerdas, como el Ciego Manjón, que vino a Montevideo
por primera vez en 1893. Y tocaba una guitarra de 11 cuerdas. Entonces la guitarra con sonidos más graves que los que había tenido la guitarra original, aquella de 4 cuerdas del siglo XVI, XV, XVI, necesitaban cuerpos de resonancia más grandes. Sí, digo, esa es la idea de ver que está en evolución, todo está en evolución y que no hay nada que está acabado, terminado, y sobre todo, reitero, en el tema de la música clásica, la música culta, que a veces parece como que es un cenit, algo que se alcanzó, y entonces la humanidad llegó hasta ahí, y bueno, no, pero a veces hay esa idea, claro, ¿no? Claro, frente no a la así. evolución, y no es así. Claro. Alfredo, también vos mencionás y lo desarrollás muy bien una parte de tu libro que quizás sea la más dura del libro, por lo menos uno cuando lo va leyendo, no, porque es vos tuviste como artista también, tuviste tu relación de discípulo con Albert Carlevaro, y Carlevaro la tuvo, si se quiere, con Andrés Segovia, ¿no? Sí, claro. Entonces estamos hablando de que él estuvo con el que era en ese momento el guitarrista más importante del mundo, y asistimos a lo largo de unas cartas que van pasando, en la cual que claro, lo que quiere el artista que recién empieza es como un reconocimiento, una legitimación, ¿no? Claro. Y en este caso Andrés Segovia durante años le dijo a Abel Carlevaro, le escribió que lo iba a incluir piezas de él como compositor, como autor, claro, en los programas que tocaba en Nueva York, en Alemania, en Italia, en giras en Inglaterra, ¿no? Y uno se imagina, estando aquí Carlevaro en Uruguay, ¿no? Recibir esa carta. Y claro. Y que te digan, bueno, voy a incluir sus 2 piezas, ¿no? Claro. Y esto no ocurrió nunca. No ocurrió nunca. Se lo prometió muchas veces. Y no es que uno piense que se lo iba prometiendo, que Carlevaro contaba, mirá, me lo prometió muchas veces. No, yo encontré escrito, las cartas. Sí, está escrito, Claro, sí. claro. Pero aparte uno siente al leerlo, fíjate vos, la ilusión, que la esperanza que genera, Claro. diciendo, estoy ensayando varios, creo que voy a incluir o este. Sí, los voy a incluir en mi próximo disco. Y en los discos también. Claro, sí, claro, en los discos. claro, O sea, va a ser no solamente incluido en el programa, sino que va a ser grabado por Andrés Segovia. claro. Lo cual, para la faceta compositora de Abel Carlevaro, era como dar otro espaldarazo otro importante. salto a nivel mundial, un digamos, espaldarazo ¿no? importante. Más allá de la etapa, digamos, su faceta de concertista. Él lo podía haber vivido así, yo creo. Fue siempre una relación conflictiva. Pero es duro, ¿verdad? que te digan, te voy a presentar, y al año te Pero digan, bueno, por supuesto no ocurrió, que, claro, y al otro año te voy a claro, presentar, pero claro. y pasan Sí. años, pasan 8, 9, 10. Sí. Entonces, Sí, Carlevaro centró muchas veces expectativas en Segovia, y más de una vez se desilusionó. Más de una vez. No solamente por eso, sino también por cuando él fue a Europa por primera vez, él iluso. Yo creo que iluso. Claro, yo lo puedo mirar ahora con la perspectiva, o como dicen con el diario del lunes, con la perspectiva además después de haber investigado sobre el propio Segovia, y ahora creo que llegué a conocer bastante sobre la personalidad de Segovia y las cosas que vivió, y me doy cuenta, claro, Carlevaro fue iluso al pensar que cuando hizo su primer viaje a Europa se iba a encontrar con que el propio Segovia, por anticipado, le iba a estar abriendo puertas en Europa. O allá en el camino, sí. Y no, Segovia tenía que volver a pelear por su lugar en Europa. No, estamos hablando de Andrés Segovia, digo, es una figura, sobre todo con un prestigio extraordinario a nivel mundial, y tiene que ver con la guitarra, y tiene que ver con una serie de cosas, y tiene que ver incluso con la diferencia de tamaño entre los países, la ubicación de lo que es estar en España y de lo que es estar a nivel del mundo de la guitarra, te digo, en Uruguay, en la periferia del mundo, en la década de 60, 70, digo, hay una gran diferencia a nivel de música de concierto y música culta, ¿no? Con lo cual las expectativas se centuplican cuando alguien te dice te voy a dar una ayuda, y la caída es terrible cuando no ocurre nada, sino todo lo contrario. Y no solamente eso, sino que el punto culminante de todo eso es que en el año 79 Segovia viene aquí en lo que sería su última venida a Montevideo. Si te parece, después de la pausa vamos a contar, me parece una linda historia. Primero, ¿por qué Segovia vivió acá en Uruguay? Tuvo una hija uruguaya, o sea, vivió años en Uruguay.
tuvo este vínculo tan grande con Abel Carlevaro y después abrió esas expectativas y después terriblemente se fue encerrando una a otra. Eso es otro libro. Es terrible, es otro libro, sí, sí. Seguimos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alfredo Escande sobre Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra. Quedó planteada nos quedan unos 15 minutos, quedó planteada una pregunta, a ver que nos expliques, Alfredo, ¿por qué este gran, gigantesco guitarrista, como era de prestigio mundial, Andrés Segovia, vino aquí, estuvo años en Uruguay, tuvo una hija en Uruguay, bueno, y trabó relación con Carlevaro? Bueno, eso es toda historia del libro que yo escribí después que Don Andrés y Paquita, la vida de Segovia en Montevideo. Segovia, vamos a decir, teniendo allá por el año 1932-33, se reencuentra en Barcelona con una gran pianista que él la había escuchado cuando ella era una niña. Paquita Madriguera tenía 7, 8 años menos que Segovia. Segovia estaba empezando a dar conciertos, luchando por hacerse conocido en España, y esta niña, mucho más joven que él, sobre todo a esa edad en la que la diferencia es grande, porque claro, entre los 17 y 7. Sí, claro. O cuando ya tenía 15 o 16 ella, ya andaba haciendo giras por Estados Unidos, por Europa, por distintos lugares. Y era considerada una niña prodigio, era famosa en un montón de lugares y sobre todo en Barcelona, que era el lugar donde Segovia estaba tratando de hacer una base importante. Paquita Madriguera, que hizo una carrera fulgurante en ese ir y venir por el mundo. Empezó a bajar por América del Sur, vino al Río de la Plata, siempre viajaba con su madre. Tenía además un hermano que era violinista que también fue niño prodigio. Pero vino Paquita con su madre aquí, y aquí se enamoró de un abogado y político viudo, don Arturo Puig, y se casó. Se quedó acá, ni siquiera volvió a Europa. Sí, y se le terminó la carrera como niña prodigio. Y se terminó la carrera como niña prodigio y terminó su carrera, porque el marido no le gustaba que ella estuviera tocando en público, qué sé yo. Tocó alguna vez en Montevideo en un acto de beneficencia y nada más. Entre el año 22 que se casó y el año 31 que enviudó. Y entre tanto tuvo 3 niñas, 2 de las cuales viven todavía. Y a las 2 les tengo un agradecimiento enorme porque las 2 me dieron cantidad enorme de material. Exquisitas personas, las hermanas Puig Madriguera. Paquita enviudó y se llevó a las niñas de vuelta para España. Allá se reencontró con Segovia, que habían tenido algunos desencuentros, más que nada por choques de personalidades, y se enamoraron y se terminaron casando. Y ni bien se casaron, estalló la guerra civil en España. Y en Barcelona la cosa estaba muy complicada, y ellos consiguieron un salvoconducto para que las niñas que eran uruguayas pudieran salir de Barcelona en un barco italiano. El cónsul argentino, que fue quien les arregló todo el asunto de la salida, le dijo: pero 2 artistas como ustedes no se pueden quedar en este infierno, y con las niñas se van ustedes también. Y por eso salieron, imagínate, protegidos en un camión que llevaba una bandera uruguaya. Claro, salieron de Barcelona. Pero, y empezaron, de ahí se fueron a Génova y no tenían nada. No tenían nada. Pero Paquita tenía casa acá y había heredado una propiedad en el campo y algunas cosas. Una especie de una estancia. Un establecimiento de campo. En Piedras de Afilar, por allí. Así que después de dar unos conciertos por Europa y por Estados Unidos, qué sé yo, decidieron que se venían, estoy simplificando mucho, que se venían a estar acá, que era el lugar del mundo donde estuvo como 8 años, digamos. Y acá, casi una década, casi una década. Se instaló acá porque además después estalló la Guerra Mundial, después por declaraciones que él había hecho de apoyo a Franco tuvo problemas con en Estados Unidos. Él decía que eran los empresarios judíos del espectáculo que le cerraron las puertas. No le abrían la puerta. Y entonces hacía giras por Sudamérica y se estableció aquí en Montevideo. Y acá hizo mucho, no solamente porque
porque desde aquí viajaba a distintas partes a tocar, sino que acá se estrenó, hizo el estreno mundial de 2 conciertos para guitarra y orquesta muy importantes. Digamos, hizo mucho en el sentido que él se dedicó a su obra y claro. compuso cosas muy importantes. Sobre todo transcribió, él no componía mucho. Bueno. Componía un poquito, pero no componía. Pero transcribió muchas cosas, armó programas, preparó esos conciertos para guitarra y orquesta que los compositores le iban mandando las cosas. Y además ayudó a la propia Paquita a que volviera a los escenarios. Y llegaron a hacer conciertos a dúo, es decir, conciertos juntos, donde cada uno tocaba su parte como solista, y además tocaban en reducción para guitarra y piano los 2 conciertos de guitarra y orquesta que Segovia había estrenado acá en Montevideo. Los tocaban en distintas partes de América. Hasta que el matrimonio se rompió. Segovia, cuando logró entrar de nuevo a Estados Unidos, enseguida se enganchó con una cantante brasilera y ahí se desplomó todo. Y bueno, pero ahí está el tema, digamos, la presión para tratar de ir a Estados Unidos y a Europa, porque digo, él quería volver tiene que ver, sí, claro. Ese es el gran circuito. Estamos hablando del gran circuito. Digo, por más que te manejaras mucho por acá, en la década de 60 y 70, no es lo mismo el cono sur. Estamos hablando de una cosa. Él logró entrar de nuevo en el año 43 en Estados Unidos. Y recién a partir del año 48-49, es decir, después que terminó la guerra, empezó más o menos a rearmarse la actividad cultural, volvió a tocar en Europa. Y en esos años que él está acá, Carlevaro tomó clases regularmente con él. Digamos, prácticamente era con... hay dichos de la hija de Andrés Segovia, una de las hijas, decía, no sé por qué viene este muchacho a aprender, si no hace lo que yo le digo. No hace lo que yo le digo. Es un comentario que él le hizo a ella, ¿no? Después que se había ido. Y Carlevaro diciendo una y otra vez lo que ocurrió siempre aparentemente con su desarrollo, que es preguntando los por qué. Claro, de cada cosa. Exactamente. Y Segovia le decía por qué y él no se conformaba. No se conformaba con las respuestas, claro. Sobre todo, él lo ejemplificaba mucho con la respuesta, el asunto de que él le dolía la espalda, ¿no? Decía que, y Segovia decía física, que hiciera ejercicios. Y a él eso no le convencía, y hasta que encontró él por sus propios medios cuál era el defecto en la manera de sentarse, en general los guitarristas, no solamente él, que le motivaba eso, y ahí empezó a desarrollar su nueva teoría instrumental. Y ahí está todo esto, digo, cuando hablamos de que Carlevaro estaba obsesionado por tratar de analizar todo lo que sea en torno a la guitarra, y otro hubiera dicho, bueno, haga ejercicio, haga remo, natación y ya está, ¿no? Claro. Pero él decía, ¿por qué tengo que compensarlo con gimnasia si esto hay que darle la solución dentro de la guitarra? Exactamente. O sea, la guitarra tiene que amoldarse al cuerpo y no al revés, ¿no? El cuerpo a la guitarra. Esa frase él decía siempre, es lo primero que escribí, dice. Lo primero que él descubrió y que él escribió, fue esa frase. Y ahí hay un momento, dos momentos, me parece, en esta relación entre Carlevaro y Andrés Segovia, digamos, el principal en su momento, que por un lado es dramática. Digo, yo como lector sufrí, digamos, viéndolo, porque digo, Carlevaro le escribía cartas, recibía cartas de distintos lugares del mundo, del el número 1 guitarrista, diciendo, voy a grabar algo, voy a grabar la próxima vez, y eso no ocurría nunca, hasta que en un momento viene aquí, bueno, se produce un desencuentro que después lo vamos a contar, si querés unos minutos. Pero hay otro momento que tiene que ver con la relación entre el discípulo y el maestro, en el cual Carlevaro le dice determinadas cosas y este hombre le dice, no, pero esto yo nunca lo había visto. Esto como que es nuevo, nunca en mi vida había visto lo que estás planteando vos. Y a él le vino como una especie de fiebre en ese momento, o sea, empezó a temblar, ¿no? Porque se dio cuenta, y miren, una pavada, pero no, digo, es necesario darse cuenta, ¿no? Que lo que él venía estudiando y trabajando y creando en 10, 15 años, era nuevo en el mundo. Claro, es decir, Carlevaro lo veía a Segovia como se lo veía en aquella época, el número 1 de la guitarra, y era su maestro, pero además era el guitarrista más renombrado de todo el mundo. Entonces él consideraba que no había cosa de la guitarra que Segovia pudiera no saber. Entonces, se había desarrollado una buena relación de confianza, y Segovia lo invitaba a salir a caminar por la Rambla y le mostraba las obras que recibía, le mostraba lo que estaba preparando. Bueno, entonces estaba preparando un disco
y lo llamó y le dijo, quiero hacerte escuchar estas obras que he preparado para el disco que voy a grabar en Estados Unidos. Yo creo que ya era eso, yo después pude ubicarlo en el tiempo, y ya fue después que él ya se había ido de aquí, ya se había separado, venía cada tanto, venía a visitar a la hija, venía... Bueno. Y entonces, y esto me lo contó Carlevaro a mí, ¿no? Decía que dice, yo lo escuché, y cuando él me preguntó, ¿y qué te parece? Y dudó, pero él le dijo lo que a él le parecía que debía ser de otra manera. Y dice que Segovia se quedó callado, y me decía, se paró, vino caminando hacia mí, me decía, pensaba que le iba a reaccionar mal, ¿no? Sí, sí. Dice, levantó la mano, me la apoyó en el hombro y me dijo, a mi edad todavía tengo cosas para aprender. Y a él le vino esa fiebre que tú decías. Él me decía, me dice, me tengo que ir. No, pero te quedas aquí a tomar el té, no sé cuánto, que él solía quedarse a estaba tomar. diciendo que eso él no lo sabía y no lo había visto en ningún lado del mundo, ergo eso era... Era elaboración, él se dio cuenta de que eso lo había creado él mismo. Y hasta ese momento él solamente había hecho unos cuadernos, había escrito, y lo primero que pensó es, bueno, esos cuadernos tengo que juntarlos en algo. Eso es como una cuestión de estimación, ¿no? Sí. Darse cuenta que eso es muy importante porque es nuevo. Claro, y entonces quería irse inmediatamente a la casa a pensar en aquello, a ir dándole formas. Se sintió dueño de algo que había hecho él. Es como que alguien, digamos, que domine la música mundial te diga, bueno, esto que acabas de decir, esto es nuevo, Claro, nadie lo dijo. claro. Entonces, Enloquecer. ese fue el relámpago que sintió él, Claro. y ahí está la ley, digamos, el reconocimiento que te puede dar un maestro, alguien, ¿no? Estaba empezando a crear su nuevo mundo. Claro, exactamente. Estaba empezando a crear Pero su ahí nuevo fue mundo. por primera vez quizás consciente, digamos. Consciente, Hasta ese claro. momento durante años Claro. había hecho observaciones, había hecho planteos, toda esa historia, pero pensando que era algo No, él pensaba, que le servía para él. él me decía, yo pensaba que todos tenían que pensar las mismas cosas. Claro, claro. Si se sentaban a pensar, tenían que pensar lo mismo. Claro. Ahí está el tema también de, te lo dijo a vos, bueno, decían los estudiantes, de que no es lo mismo estudiar 12 horas que pensar tocar una hora y pensar 11 horas en la guitarra, Claro, ¿no? claro, que a mí me llamó. Eso se lo pregunté en la primera clase porque lo leí justo unos días antes de ir a tener mi primera clase con él. Leí en una entrevista que él había dicho eso. Dice, hay guitarristas que se sientan a tocar la guitarra 10 o 12 horas por día. Y dice, y yo le digo, no, piensen 10 o 12 horas y toquen 1 o 2. Es una exageración, porque se necesita un poco más de tiempo para tocar. Pero es verdad que hay que priorizar el mensaje. Entonces fui y le pregunté al terminar la primera clase. Digo, pero no entiendo qué es lo que quiere decir usted con esto. A pensar en la guitarra, me dice, eso es lo que yo le voy a enseñar. Muy bien, Alfredo Escande, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Abel Carlevaro, Un Nuevo Mundo en la Guitarra. Es un libro que está muy interesante, vale la pena, y sobre todo porque abre formas de pensar, ¿no? Pablo, te agradezco muchísimo. Realmente ha sido un placer para mí. Y bueno, te das cuenta que el tema me apasiona. Sí. Y me diste una hermosa oportunidad de hablar de esto. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a un poeta y dramaturgo, Andrés Echevarría, para hablar de el estreno de su obra Cuando la luna vuelve a su casa. Sacó premio municipal en el concurso de la Intendencia, en el Onetti 2011, y que se va a estrenar este jueves a las 20 horas, con entrada libre y gratuita ahí en Punto de Encuentro, en la Sala Idea Vilariño, en San José, esquina Paraguay.